Ahora sí. Comenzamos la clase 2. Vuelvo a repetir para la grabación. Comenzamos la clase 2 y vamos a estar viendo lo que son las estructuras de selección y las estructuras de repetición. Y así vamos a estar concluyendo la unidad 1. ¿Ok? Entonces comenzamos con las estructuras de selección. Las estructuras de selección o condicionales controlan si una sentencia o secuencia de sentencias se ejecutan en una función de cumplimiento o no de una condición de expresión lógica. Traduciendo un poquito esto, ¿verdad? En las estructuras de selección nosotros vamos a tener condiciones. Si es que la condición se cumple, se ejecutan algunas acciones. Y si es que la condición no se cumple, se cierra la estructura o se cumplen otras acciones. Ay, perdón. Sí estoy presentando, pero no estoy presentando. Voy a presentar. Ok, ahí ya debería estar presentando. Avísenme si no se ve, pero creo que ya se debería. Ok, ¿se ve? Ok, genial. Vuelvo a repetir entonces. Estructuras de selección. Sí, vuelvo a leer el enunciado, o sea, el concepto. Dice, las estructuras de selección o condicionales controlan si una sentencia o secuencia de sentencias se ejecutan en función del cumplimiento o no de una condición o expresión lógica. Traducido, nosotros vamos a tener una condición o varias condiciones. Y si esas condiciones se cumplen, se van a ejecutar algunas acciones. Si esa condición no se cumple, se cierra la estructura o se cumplen otras acciones. Entonces, eso es básicamente de lo que trata las estructuras de selección. Y nosotros vamos a tener dos estructuras de selección en nuestra cátedra. Una de ellas es la sentencia if, o también llamada if-else, que vamos a ver enseguida, y la sentencia switch. ¿Qué sería la sentencia if? ¿O por qué if-else? Porque tenemos un if y un else en nuestra estructura. Ahora, ¿qué sería if? ¿Qué sería else? ¿Qué sería la condición? Nosotros vamos a hacer ahora un ejercicio para ver mejor esto, pero el if sería como un sí. Si se cumple la condición que está dentro del paréntesis, abre llaves, se va a cumplir o se va a realizar todo lo que esté acá dentro de las llaves. Entonces, lo principal de esta estructura es que aparezca el if, paréntesis, adentro va a estar la condición y se abren llaves. Dentro de las llaves se realiza lo que queremos que accione, ¿verdad? Y el else sería si no. O sea, si esta condición no se cumple, entonces entra en este else nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces saltea todo lo que es esta llave, saltea y entra en esta segunda llave, que sería la acción por defecto. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos una condición 2. Sería simplemente, si no se cumple esta condición, entra en este else. ¿Se entiende? Entonces, vamos igual a realizar un ejercicio para aprender el concepto. Dice, escribir un programa que lea un número entero entre 1 y 5. Si es menor que 1 o mayor que 5, el programa debe avisar y no hacer nada. Y porque te salta un mensaje que diga, qué sé yo, el número es incorrecto. En caso de que sea válido, debe hallar el cubo de dicho número. Entonces vamos a realizar este programa. Voy a copiar el enunciado para poner en mi Dep C++, ¿sí? Control N para abrir una página en blanco. Y coloco barra asterisco
¿Se acuerdan que la clase pasada ponía barra barra para comentar? Pero ¿qué pasa si yo hago enter acá? La segunda línea ya no se comenta. Entonces barra asterisco es para que se comenten varias líneas, ¿sí? Barra asterisco y tengo que cerrar con asterisco barra. Entonces tengo acá mi enunciado. Lo primero que hacemos para realizar un programa es colocar nuestra cabecera y nuestro formato inicial. Include IOStream, primerito. Segundo, using namespace in main. Abro corchetes, ¿ok? Entonces tengo mi formato inicial. Ahora, lo primero, o sea, lo segundo, después de hacer el formato inicial, es analizar si voy a necesitar, qué variables voy a necesitar, porque siempre vamos a utilizar una variable. En este caso me pide un número, ¿sí? Que lea un número. Entonces yo voy a inicializar, por ejemplo, con un entero o con un flotante. Yo creo que ahora mismo vamos a trabajar con enteros nomás. Enteros, si podemos aclararlo, acá díselo, que lea un número entero. Entonces, entero y puede ser n, ¿sí? Puedo llamarle n, puedo llamarle a, puedo llamarle número. Yo le voy a llamar n. Y lo primero que voy a hacer es que la persona introduzca ese n. Entonces voy a lanzar un mensaje que diga, introduzca un número, introduzco un número, sein n, ¿ok? Entonces hasta acá lo único que yo hice fue pedirle al usuario que introduzca un número y coloco mi sein n para que pueda almacenar ese número que introduzco en n, que es nuestra variable. ¿Ok? Hasta acá es lo que vimos en la clase pasada. Ahora es donde tenemos que utilizar nuestras estructuras de selección. ¿Sí? Voy a tener un if y voy a tener un else. Puedo colocar ya de esta forma porque este es el formato que yo tengo que saber. ¿Ok? Dentro del paréntesis va a ir mi condición. Tengo dos opciones. Opción 1, que mi condición sea que el número esté entre 1 y 5. Opción 2, que el número no esté entre 1 y 5. Entonces voy a utilizar yo que sí esté. ¿Qué pasa? ¿Cómo coloco que sí esté? Dice, n entonces tiene que ser mayor o igual a 1 o tiene que ser menor o igual a 5. O sea, en realidad se tienen que cumplir ambas. Entonces coloco. Para colocar un mayor o igual se utiliza estos símbolos. ¿Sí? Voy a colocar acá en comentario. Esto sería mayor o igual y menor o igual. ¿Ok? Entonces, n tiene que ser mayor o igual a 1 y también para colocar y podemos utilizar estos dos símbolos. Y también tiene que ser menor o igual a 5. Voy a colocar también acá. Esto significa y también tenemos un o que voy a colocar ya de paso acá, que sería 2 barras verticales. No son barras oblicuas, son barras verticales. En mi teclado estas barras están al lado de la simbología de cuarto, quinto, sexto, de ese redondito. Y este sería un o. En este caso, ¿por qué yo utilizo y? Porque se tienen que cumplir ambos. Tiene que ser mayor o igual a 1 y también menor o igual a 5. Porque ¿qué pasa si yo pongo o? Yo puedo meter 6 y cumple. ¿Por qué? Porque 6 cumple que es mayor o igual a 1 y ya está. No importa que no cumpla la otra condición, porque yo puse un o. Uno de los dos nomás tiene que cumplir. En este caso tiene que cumplir ambas. ¿Se entiende? ¿Qué pasaba si yo utilizaba la otra condición? Que sea menor.
Si n es menor a 1, o ahí sí tenía que utilizar el o. Si n es menor a 1, o si n es mayor a 5, entonces me va a salir un mensaje que diga que está mal el número. ¿Se entiende la diferencia entre o e i? Yo ahora mismo voy a utilizar i. Voy a utilizar mayor o igual a 1 y se tienen que cumplir ambas condiciones. Menor o igual a 5. ¿Ok? Si esto se cumple, ¿qué me decía el ejercicio? Se debe hallar el cubo de dicho número. Entonces, voy a crear otra variable, acá que le voy a llamar a, ¿sí? Y si se cumple ambas condiciones, entonces a va a ser igual a el cubo. Para hallar una potencia, necesito otra librería. ¿De acuerdo? Entonces pongo include más punto h. Y ahora sí, a es igual a POU, que sería potencia, eso vimos en la clase pasada, potencia de n elevado al cubo. ¿Se entiende? También pueden colocar a es igual a n por n por n. No hay problema, pero igual para que nos recordemos que tenemos una función de potencia. ¿Sí? Entonces, a es igual a POU de n al cubo. Ahora, ¿qué ocurre si nuestro número no entra dentro de nuestro rango? Entonces, vamos a lanzar un mensaje que diga el número ingresado no entra en el rango o algo así, ¿sí? Este tipo de, los mensajes son súper independientes. Cuando hagamos el MBPL, sí los ejercicios ya nos van a dar qué mensajes tenemos que usar. Vamos a usar esos. Pero si ustedes realizan un ejercicio en DEPC++, cada uno pone el mensaje como le parezca mejor. ¿Ok? Y listo. Esto sería el ejercicio. Vamos a compilar a ver qué ocurre. Ay, no encuentro. Ok, entonces me dice, introduzca un número. ¿Por qué me sale así? Porque le puse acento nomás. ¿Sí? Tengo que sacar el acento. Ok, introduzco un número. Voy a introducir un número mal. ¿Sí? Voy a introducir, por ejemplo, un 8. El número ingresado no entra en el rango. Y ya no pasa nada. ¿Ok? Ahora voy a introducir un número bien. Por ejemplo, 2. Ah, no me aparece nada, ¿por qué? Porque yo calculé mi cubo, pero no mostré en pantalla. Entonces yo puedo al final de mi ejercicio mostrar, o inclusive puedo mostrar acá dentro del IFIA, ¿sí? Pero les voy a mostrar acá afuera para que vean. Cout, el cubo del número es, y aparece A, ¿ok? Entonces, una vez que ya sale de estas llaves, sigue ejecutándose nuestro programa, ¿sí? Paso al if, paso al else, y nuestro programa sigue. O sea, que nosotros podemos seguir haciendo otras acciones después de esto. Entonces, coloco un 2, el cubo del número es 8. Ahora, algo que les quiero mostrar que yo siempre hago es, ¿vieron que aparece así todo esto abajo? Entonces yo al finalizar un programa, antes de cerrar las llaves, yo siempre coloco esto. Esto es algo personal, pero que siempre voy a hacer en mis ejercicios. Coloco un cout /n ¿para qué? Para que eso se distancie más. ¿Sí? Para que no se vea tan todo encima. ¿Ven cómo ahora hay una distancia entre lo que yo realicé y mi proceso de evaluación? Entonces,
siempre que yo inicio, ya coloco un cout /n al final. ¿Ok? Bueno, esto sería if else. Les dejo un ratito ahí, suelen quitarle fotos los alumnos. Así sería. Ok, seguimos si no hay otra pregunta. Sí, voy a ver eso que preguntó el compañero. Si yo introduzco cualquier número que no cumpla con esta condición, va a entrar sí o sí en el else. ¿Sí? Cualquier número. Por ejemplo, inclusive si introduzco un número negativo, -9, el número ingresado no entra en el rango. Ahí, tienen razón. No sé si es, pero ahora me hicieron ver un error. Este cout siempre se va a ejecutar. No importa si entra en el rango o si no entra en el rango. Entonces, si yo solamente quiero que aparezca cuando se cumple mi rango, ahí sí tengo que meter en el if. Y si yo pongo acá, se va a cumplir o se va a ejecutar sí o sí. No importa si entra en el if, no importa si entra en el if. Entonces, si yo pongo -4, ahí no aparece. Pero si pongo 5, ahí se aparece. ¿Ok? Nuestro DEF++ admite números con coma, admite números negativos. En este caso me dice que los números van a ser enteros nomás. Entonces yo al colocar int acá, ya convierte, no importa si yo agrego un número con coma, por ejemplo 3,5, igual toma solo la parte entera. ¿Notan eso? Porque eso es interesante también. Cuando ustedes colocan entero n, no importa si ustedes introducen un número con coma, le va a transformar al entero, que sería 2. Por eso el cubo es 8. Ahora, si introducen acá y cambian a flotante, ahí sí ya les va a admitir, por ejemplo, 2,5, y ahí sí la respuesta ya les va a dar en coma porque ya admite números con coma. Pero en este ejercicio admite solo números enteros. ¿Sí? Bueno, les leo. El return 0 es lo mismo que el system pause, ¿sí? Solamente que es otra forma nomás. Yo al menos nunca uso. Yo antes utilizaba el system pause en el colegio, en la facultad cuando yo cursé, porque cuando yo cursé en la facultad había computadoras muy antiguas y los DEP++ también eran versiones antiguas, entonces necesitaba. Vuelvo a repetir, el system pause ¿para qué servía? Para que cuando yo compile esta pantallita se mantenga abierta, porque habían veces que esto no se mantenía abierto. Lo mismo el return 0, sí. El return 0 hace lo mismo, la misma función. Lo que hace es le da a mi compilador una pausa, tipo quédate ahí. Y después recién cuando yo cierro, cierra. ¿Se entiende? Pero en nuestros DEP++ actuales y también básicamente las computadoras nuevas, ya no se necesita eso, ¿sí? Capaz en el BPL sí necesitemos porque si no el BPL se ejecuta y cierra. Es como para decirle, ejecuta mi programa y quédate ahí porque quiero analizar. Sí, eso es básicamente en otras palabras. Pero ahora mismo yo no utilizo porque no necesito. Si en sus computadoras se abre esta pantallita y se cierra automáticamente, ahí sí le tienen que agregar System Pause o Return 0. ¿Ok? Pero ahora mismo, no. Bueno, seguimos entonces con nuestra clase, ¿ok? Tenemos
Ya vimos if else, ahora nos vamos a nuestra segunda estructura de selección, que sería nuestra sentencia switch. ¿Sí? ¿Qué sería nuestra sentencia switch? Nosotros vamos a tener switch, este es un ejemplo, acá vamos a introducir un número, por ejemplo. Acá podemos introducir una letra, una palabra, muchas cosas. En este caso vamos a ver un número. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos del 1 al 5. Si acá en este número nosotros introducimos el 1, el 3 o el 5, va a ocurrir una sentencia. Y al finalizar cada sentencia se coloca un break, que significa que ahí ya termina nuestra estructura de selección. Si nosotros no colocamos un break, va a aparecer la sentencia del 2 y la sentencia del 4. Ahora, si nosotros introducimos el número 2, va a venir a case 2 y va a ocurrir la sentencia para el valor 2. Y así sucesivamente. No es difícil, switch es una de las estructuras más fáciles, pero ahora vamos a ver en un ejercicio para que se entienda bien. ¿Sí? Escribir un programa que lea un número entero entre 1 y 5. Si el número es menor que 1 o mayor que 5, que el programa avise, lo mismo que ya hicimos. Pero en caso de que sea válido, debe mostrar el número romano que lo representa. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar no, voy a hacer de nuevo para que vean. Y voy a copiar este ejercicio acá para tener comentado. Ok, y vuelvo a hacer mi programa. Include. Using in main. Yo siempre coloco todas mis estructuras ya. Y como les dije hoy, yo siempre coloco acá un /n, ¿sí? Para tener para que sea ordenado. Ahora comienzo. Necesito una variable entera que le voy a llamar n. ¿Sí? Y le voy a pedir al usuario que me ingrese n. Ingrese un número ahora le voy a aclarar luego entre cuánto y cuánto quiero. Entre 1 y 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan que corchetes significaba un rango cerrado y paréntesis un rango abierto? Bueno, por eso coloco corchetes. Hice in n. ¿Sí? Esto ya era lo que íbamos viendo. Ahora, voy a utilizar mi estructura de selección if primero para verificar que mi número ingresó en ese rango. Entonces ahora voy a utilizar la otra opción. Voy a poner si n es menor a 1 o con cualquiera de las dos opciones ya se tendría que cumplir. O n es mayor a 5, ¿qué va a ocurrir? Me va a salir un mensaje, un cout, que diga el número ingresado no corresponde al rango. ¿Ok? Eso ocurre si el número está fuera del rango. Ahora, ¿qué ocurre si está dentro del rango? Voy a tener un else y dentro de mi else voy a colocar mi segunda estructura de selección que sería mi switch. ¿Verdad? Entonces, según mi estructura, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Colocamos switch, paréntesis, y dentro del paréntesis va mi n. ¿Sí? Porque lo que va a analizar switch es la n que nosotros introducimos del 1 al 5. Entonces, switch número, que en este caso para nosotros es n, abro corchetes. Entonces, voy a tener case 1. Si el número es 1, 2 puntos, ¿qué va a ocurrir?
dice que quiere que aparezcan los números romanos. Entonces, no sé qué son. Ay. Entonces, si es que yo introduzco el número 1, me va a lanzar un mensaje que diga el número romano es I mayúscula. ¿Verdad? Voy a copiar esto para después copiar y pegar. Case 2. ¿Qué pasa si introduzco el número 2? Me va a lanzar otro mensaje que diga el número romano es II. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo introduzco el número 3? Me va a lanzar otro mensaje que diga el número romano es III. ¿Sí? Y así con todos los valores. En este caso me pedía del 1 al 5, pero esto también les puede pedir del 1 al 10 y ustedes tienen que colocar case 1, case 2, case 3, hasta el número 10. ¿Sí? Y 5. Y case 5 es igual a... Entonces la estructura switch es muy mecánico. ¿Sí? No tiene mucho que pensarle. Si cumple uno de los números, ya aparece en la sentencia. Lo último que me falta acá ya coloqué mis case 1, case 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta? Me falta colocar mis break. ¿Sí? Después del punto y coma, no, antes del punto y coma, se coloca break en todas mis sentencias. ¿Por qué? Porque si yo no coloco este break, lo que pasa es que se cumplen todas. ¿Ok? Si yo no coloco este break, se cumple el caso 1, se cumple el caso 2, se cumple el caso 3 y se cumplen todas. Entonces, este break lo que indica es, si yo ingreso n igual a 4, va a venir acá, se va a cumplir esto y termina mi switch. Si yo no coloco el break, va a entrar n igual a 4, se va a cumplir esto y después se va a cumplir el case 5 otra vez. ¿Se entiende? Entonces, por eso colocamos break. Y así, esta sería nuestra estructura de selección switch. Vamos ahora a compilar para ver cómo aparece. A ver, ¿qué me pide acá? Ah, acá faltaron puntos y comas, según me indica mi... Vieron que acá dice punto y coma antes del break. Punto y coma antes del break. Entonces, ese fue el error. Entonces, ingreso un número del 1 y 5. Voy a ingresar, por ejemplo, 8. El número ingresado no corresponde al rango. Ahora ingreso, por ejemplo, el 3. El número romano es, y me aparece. Y vieron que solo me aparece eso. Analizo, por ejemplo, el 5. El número romano es 5. ¿Ven? No son difíciles, no es difícil esta parte. La verdad que estructura de selección lo es la parte más fácil. Estructuras bucles lo que después ya se vuelve un chiqui más complicado. Okay. Voy a dejar un ratito acá por si quieren sacarle foto. Me acaba de llegar un mensaje y me acabo de acordar de algo. Que tenía que entregar un plano en una materia y no sé si entregamos. Mi grupo tenía que entregar. Bueno, continuamos. Ahora entonces entramos a lo que son los bucles. Uy, tengo demasiadas cosas abiertas. Bueno, entramos a lo que son los bucles, ¿sí? Estructuras de control o bucles.
nosotros en las estructuras de selección que teníamos, podían ocurrir dos cosas. Ocurre esto o ocurre esto. Pero ocurre una sola vez, ¿sí? En las estructuras de control, también nosotros vamos a tener una condición. Si esta condición se cumple, va a ocurrir una sentencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta sentencia se va a ocurrir hasta que la condición se deje de cumplir, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener una condición que diga que tal cosa se cumple si mi número es mayor a 5. Entonces, siempre que yo ingrese 7, se va a cumplir. 8 se va a cumplir. 9 se va a cumplir. Hasta que yo ingrese 3, ¡paf! Ahí va a terminar de cumplirse mi bucle. Entonces, esa sería la diferencia. Dice, estas estructuras de control controlan el número de veces que una sentencia o lista de sentencias se ejecuta. Tenemos tres estructuras de, de repetición o de control que son while, do while y for. ¿Ok? Ahora vamos a ver eso. Primera estructura de control o de repetición es while, ¿sí? El cuerpo del bucle se ejecuta mientras se cumple la condición de control. Entonces, ¿cuál es su formato? While, paréntesis, colocamos la condición, abro llaves y lo que esté dentro de las llaves se va a ejecutar siempre que la condición se vaya cumpliendo. Entonces, acá podemos ver en un flujo qué es lo que pasa. Entra nuestra variable y entra en la condición. Si esa condición se cumple, vuelve a comenzar acá, vuelve a entrar a la condición. Si esa condición se cumple, siempre va a ocurrir este bucle hasta que sea falso, hasta que esa condición se deje de cumplir. Entonces va a venir acá y va a terminar mi programa. ¿Sí? Ahora vamos a realizar un ejercicio, siempre en los ejercicios con pues muy prácticos. Siempre en la práctica recién vamos a entender. Dice, si queremos leer una una secuencia de enteros y calcular la suma, deteniéndonos cuando se lea un número negativo. Entonces, nuestro programa va a tratar de eso, ¿sí? Vamos a leer una serie de números y vamos a ir sumando siempre que el número no sea negativo. ¿Ok? Acá les coloqué el ejercicio, pero igual nosotros ahora vamos a hacer en Depth++. Yo después les paso el PDF de todo esto también que vamos haciendo en Depth++. Sabía yo. Mi grupo no mandó todavía lo que tenemos que mandar. Y creo que era hasta ayer nomás. No está bien. Bueno, si queremos leer una secuencia de enteros, bueno, entonces lo primero, colocar nuestra estructura inicial, ¿sí? Siempre, siempre, siempre eso va a ser lo primero que hagamos. Esto después ya para ustedes va a ser automático, ¿verdad? Colocar esto así como está haciendo para mí ahora. Ok. Entonces, vamos a utilizar nuestro bucle, ¿verdad? Voy a poner primero el bucle y después vamos a ver qué hay que agregarle. ¿Qué sería nuestro bucle? Dentro, así sería el formato del bucle, ¿sí? While, paréntesis, llaves. Ese es el formato de nuestro bucle. Ahora, voy a ir haciendo de atrás para adelante para que se entienda. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de mi bucle? Dice que dentro de mi bucle va a haber una suma, ¿sí? Suma que va a ser igual a suma más, ¿por qué suma? Más un número n, ¿sí? Entonces, cada vez que yo introduzca una n, esa n se va a añadir a suma. ¿Por qué le vuelvo a sumar suma? Porque, doy un ejemplo, ¿verdad? Yo introduzco 5 y 5 se almacena en suma. Después yo introduzco 3
entonces tengo que hacer 5 más 3. Esto me da 8. Entonces, cuando yo introduzca el siguiente número, que por ejemplo es 4, yo tengo que hacer 8 más 4. Entonces, siempre voy a sumar lo que ya tengo almacenado más el nuevo número. ¿Sí? Y mientras que se cumpla la condición, voy a sumar y voy a ir introduciendo nuevos valores en n. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables voy a necesitar? Voy a necesitar la variable n y la variable suma. Y siempre, atiendan bien, siempre que vamos a utilizar una variable que se sume a sí mismo en un bucle, esa variable tenemos que inicializar con 0. ¿Por qué? Atiendan bien. ¿Por qué inicializamos con 0 esta variable? Porque piensen ahora, ¿qué va a ocurrir en el primer bucle que ocurra en nuestro programa? Va a entrar en el while, ¿y cuánto va a valer suma si yo no le inicializo? ¿Sí? Si yo no le inicializo con un valor 0, esta suma puede valer cualquier valor, ¿sí? Porque en Dev++ nosotros le llamamos, puede tener un valor basura. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, utilicé esta variable en algún otro programa y se quedó con un valor 15. Entonces, cuando yo utilice en este programa, la primera vez, esa suma va a tomar ese valor basura. ¿Ok? Entonces, como acá hay un bucle y esta suma no tiene un valor inicial en el primer bucle, entonces yo necesito inicializar. ¿Sí? No sé si se entendió, si no se entendió, pregunten nomás porque es importante. Pero eso solo ocurre en los bucles. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar en la primera vuelta que dé mi bucle? Va a entrar acá y suma no va a tener ningún valor. Para la segunda vuelta sí ya suma va a valer n, ¿verdad? Pero para la primera vuelta suma necesita un valor y ese valor es 0. ¿Por qué 0? Porque 0 no le afecta a mi suma. ¿Sí? Si yo coloco 1, sí ya le va a afectar, pero 0 en una suma no vale nada. ¿Ok? En segundo lugar, yo necesito una n inicial. Entonces, yo voy a lanzar un mensaje que le pida n al usuario. Yo necesito una n inicial. Y ahora sí, ¿cuál es mi condición? Que n tiene que ser un número positivo, ¿verdad? Siempre que n sea mayor a 0, se va a cumplir esto. Una vez que n deje de ser mayor a 0, o sea, que sea un número negativo, va a dejarse de cumplir esto. ¿Estamos de acuerdo? Voy a colocar acá un barra n. Vamos a ver cómo funciona y después vamos a analizar otra vez. While. Entonces, por ejemplo, nuestro primer número es 4. Ahora seguimos sumando. Ah, me faltó algo. 3, 9, 4. No, para mi programa, 1. Ahora, ¿qué pasa si agrego un número negativo? Menos 5, terminó nuestro programa. ¿Qué es lo que me faltó agregar? Que después de terminar nuestro bucle, me muestre en pantalla la suma. La suma es suma. ¿Sí? Vuelvo a repetir el programa. 2, 4, 9, 1, 5, menos 2. La suma es 21. Vamos a comprobar. 10, 15, 19, 20, 21. Está correcto. ¿Entiende entonces lo que hace nuestro programa? Vuelvo a repetir algunas cosas importantes. Dice, nuestro programa se ejecuta siempre que se cumpla esta condición. Entonces, por eso es que cuando nosotros agregamos un número negativo, ya no se cumple y sale de nuestro bucle y sigue con lo que el programa le dice, ¿verdad? Ahora, ¿por qué necesitamos esta n inicial? Porque si nosotros no tenemos n, ¿cómo va a comparar la primera vez? ¿Sí? Entonces, para comparar la primera vez, yo necesito una n inicial.
Después la segunda vez ya va a ser con esta segunda n que yo introduzca. Y la tercera vez va a ser con S, la cuarta vez, hasta que ya no se cumpla la condición. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro formato de while. ¿Ok? Ya con mi café. Bueno, seguimos. Después del while tenemos el do while, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que el while, pero tiene una diferencia que hoy vamos a entender, ¿sí? Y voy a colocar ok, vamos a hacer este ejercicio para entender. Dice, introducir un número entre el 1 y 10. Si el número no cumple, introducir de nuevo el número. ¿Sí? Solamente eso. Entonces, voy a abrir un nuevo ejercicio. Después de esto, vamos a hacer este mismo ejercicio que hicimos con while, pero con do while, para que entiendan la diferencia. Pero primero vamos a hacer este. Entonces, voy a colocar rápidamente nuestro... Profe, Sí. Decime nomás. ¿podés volver otra vez al ejercicio anterior para hacer un screenshot? Claro que sí. Esperen que voy a eliminar mis chats. Venga. Ay, están leyendo todos mis chats ustedes. ¿Ya? Ya, profe. Dale. Voy a eliminar un poco mi WhatsApp para que no lleguen más mensajes. Ok. Seguimos entonces. Igual después te les mando en PDF como la clase pasada, ¿sí? Para los que no hacen screenshots. In main, por último, sea. Hoy empiezan las clases los bichos. Qué emocionado. Yo me emocionaba con ellos. Bueno, entonces, introducir un número entre el 1 y 10. Primera parte. Entonces voy a colocar, como no me dice que el número es entero, voy a colocar flotante. ¿Sí? Un número flotante n. Yo me acostumbro a usar n, ¿sí? Ustedes pueden acostumbrarse a usar a, b, eso ya es algo personal. Entonces, out un mensaje que diga, introduzca un número entre 1 y 10. Voy a poner abierto, ¿sí? Porque no me dice que le incluya esos números. Entonces, entre 1 y 10. Entonces, in n. Luego de introducir mi número, dice que si no cumple, tiene que introducirse de nuevo. Entonces, acá en realidad, voy a dejar esto un ratito abajo. Acá yo tenía que utilizar ya mi do while. Entonces, voy a abrir mi formato de do while. ¿Cómo sería el do while? Sería do, abro llaves y después de las llaves aparece mi while. Con punto y coma. ¿Sí? Como ven en este no había ningún punto y coma. Acá sí. Do, abro llaves, while. Este sería el formato de mi estructura bucle. ¿Sí? Ahora, dentro del do va a ocurrir mi sentencia si es que mi condición se cumple. Entonces, esto es lo que yo quiero que ocurra. ¿Sí? Entonces, esto va a entrar dentro de mi do. Igual, ¿cuándo se va a repetir este bucle? Cuando mi número no esté en ese rango. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si n es menor o igual a 1,
o y n es mayor o igual a 10, entonces se va a cumplir de nuevo. ¿Se entiende? En este caso yo tenía que poner lo contrario a lo que me pide. ¿Por qué? Porque si ¿qué es lo que dice mi condición? Que si mi número no entra en el rango, me vuelva a pedir. Si mi número no entra en el rango, me vuelve a pedir. ¿Se entiende? Entonces, tienen que atender esa diferencia porque muchos se equivocan y colocan lo que sí debe pasar. En este caso, mi bucle se va a volver a repetir toda vez que no entre en el rango mi número. Ahora vamos a ejecutar ese programa. El do while es un poquito más difícil de entender, pero es muy fácil. Por ejemplo, si introduzco 12, me vuelve a pedir. Si introduzco 1, me vuelve a pedir. Si introduzco menos 7, me vuelve a pedir. ¿Se entiende? Hasta que introduzca un número dentro del rango, 5. Ahí termina mi programa. ¿Se entiende? Entonces, toda vez que cumpla esta condición, se va a volver a reproducir mi do. Vamos a hacer ahora este mismo ejercicio, pero con do while, para que se entienda la diferencia. Después le doy para que quiten screen. Espérenme con ratito. Quiero que entiendan bien esto. Vamos a hacer, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio en while y en do while? ¿Sí? ¿Qué pasaba en while? Yo necesitaba inicializar mi n antes de empezar mi bucle. En cambio, en do while yo no necesito inicializar. Bien, ya les voy a explicar por qué. Entonces, dentro de mi do, lo que yo voy a pedir es esto. ¿Sí? Dentro de mi do voy a pedir que introduzcan n y que sumen n. Suma es igual a suma más n. ¿Sí? Esto se va a cumplir toda vez que n sea mayor a 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en el do while? En el do while, lo primero que ocurre es la sentencia. ¿Sí? Lo primero, así. Siempre el C++ se va cumpliendo en orden. Entonces, ¿qué pasa en el do while? Lo primero, voy a colocar acá. Primero se ejecuta la sentencia, y luego se analiza la condición. Entonces, lo primero que hace mi do while es pedirle al usuario una n y sumar esa n. Y en segundo lugar, recién analiza la condición y vuelve a repetir mi bucle. ¿Qué pasa con el while? El while primero analiza la condición y después ejecuta la sentencia. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿qué pasa si yo hago cumplir esto? ¿Sí? Pues vamos a ejecutar este programa. While 2. ¿Qué pasa? Yo puedo introducir acá un número negativo, por ejemplo, menos 4. Okay. Ay, me está leyendo. Esto que ocurrió, les voy a explicar ya para que atiendan. Vieron que se llaman casi iguales. Entonces lo que pasa es que yo ejecuto este programa y me está leyendo este otro programa que yo hice. Entonces le tengo que cambiar de nombre. ¿Sí? Le tienen que llamar de otra forma. Do while. Entonces ahí sí, ¿sí? Ahora quiero que atiendan bien la diferencia. Si yo agarro y ejecuto mi programa, me va a salir de la misma forma. La suma es 2. ¿Por qué la suma es 2? Porque mi programa ejecuta la sentencia y después analiza la condición. ¿Qué significa? Que yo acá metí 4
¿4 es mayor a 0? Sí. A ver, atiendan bien porque no quiero que se confunda. Yo metí 4, sumó 4 en mi suma y después recién analizó. ¿4 es mayor a 0? Sí. Vuelve a empezar mi do. Metí el 2, le sumó 4 más 2, 6. ¿2 es mayor a 0? Sí. Vuelve a entrar acá. 1, le sumó 6 más 1, 7. ¿1 es mayor a 0? Sí. Introduzco menos 5. Pero como primero ejecuto, entonces yo menos 5 le sumé, 7 menos 5, 2, y después recién analiza menos 5. ¿Es mayor a 0? No. Termina mi bucle. Pero se dan cuenta que está mal para este ejercicio. ¿Por qué? Porque primero ejecuta la condición. Perdón, primero ejecuta las sentencias y después recién analiza. Entonces, por eso esa es la diferencia entre el do while. En cambio, el while primero analiza la condición y si se cumple recién ejecuta. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que entender. ¿Por qué en este ejercicio sí nos servía? Porque yo primero voy a introducir un número y si cumple con la condición o si no cumple con la condición, ya va a salir de mi while. ¿Verdad? Si yo voy introduciendo muchos números, yo primero necesito introducir el número y después recién necesito que analice si es o no mayor. ¿Verdad? ¿Se entiende? Entonces, obviamente con la práctica ustedes van a entender mejor, pero la idea es que entiendan que uno analiza la condición primerito y el otro no. ¿Ok? No, pero voy a ver si voy a pedir, voy a solicitar para subir. Yo le suelo pasar por el WhatsApp nomás. Si alguien quiere armar un drive e ir guardando las presentaciones en ese drive, colocamos el link del drive en nuestra descripción también, ¿sí? Eso puede ser cualquiera, pero yo le suelo pasar mis PDFs por el grupo web nomás. Porque son gina pesados en compu. Yo amo computación y me encanta enseñar, entonces me banco, pero el jefe de cátedra y los profes de teoría tienen su formato ya, ¿sí? Tienen su formato y no suelo mucho meterme en su formato de aula y eso. Pero voy a consultar, capaz me dejan poner mis PDFs en el aula. Bueno, seguimos. Último bucle y última cosa del día de hoy. Y nuestro último bucle es el bucle for, que es el bucle que más nos gusta a los estudiantes, a los profes, a todos, y el bucle que más utilizamos también. Dice for, y en realidad voy a mostrar directo con un ejercicio porque es re difícil de explicar sin un ejercicio. Ok, esto, bueno, acá les voy a mostrar. El for, o sea, primero les voy a mostrar en mi dep C++. ¿Sí? Voy a colocar mi formato inicial. Ok, ¿qué ocurre con el for? Este sería el formato de for. Ahora, el for, a diferencia del while y el do while, nosotros ya le condicionamos cuántas veces va a ocurrir el bucle, ¿sí? El while y el do while pueden ocurrir infinitas veces hasta que se deje de cumplir la condición, ¿verdad? En cambio, en el for nosotros ya condicionamos. Voy a colocar acá en comentario. Lo primero que colocamos es desde dónde comienza. O con qué variable comienza.
nosotros solemos colocar acá i igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden inicializar esa i acá afuera o pueden colocar i acá adentro. Yo me acostumbro a colocar acá afuera. ¿Sí? Entonces, desde donde comienza es lo primero que va a tener mi for. Ahora, ¿cuántas veces ocurre el bucle? Es lo segundo. Entonces, por ejemplo, y puede ocurrir hasta que i sea menor o igual a 10. Entonces, mientras que i sea menor o igual a 10, este bucle va a seguir ocurriendo. Y por tercero se coloca el incremento o decremento. ¿Sí? En este caso, yo voy a colocar que i va a aumentar en 1, significa esto, ¿sí? I más, y aumenta en 1. No necesariamente puedo aumentar en 1, yo puedo poner que i sea igual a i más 2. Entonces, cada vez que ocurre el bucle, si i, por ejemplo, vale 0, en mi segundo bucle i va a valer 2. En mi tercer bucle i va a valer 4. ¿Se entiende? Pero nosotros no utilizamos tanto eso. Nosotros siempre vamos incrementando en 1 nomás. Eso es lo más común. Entonces, ¿qué dice nuestra teoría? Dice que hay dos formas de implementar for, con un formato ascendente o con un formato descendente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ven. Yo tengo que n comienza en 1, n va a ejecutarse toda vez que sea menor o igual a 10 y n va a aumentar en 1. Entonces, este es un formato ascendente. ¿Sí? Ahora, mi formato descendente dice, iba a empezar en 9, este bucle se va a ejecutar toda vez que i sea mayor o igual a 0, y i va a decrecer, esta también es la forma de decrecer, menor o igual, i va a decrecer en 3. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, ese programa? Y empieza en 9 y se va a ejecutar este bucle toda vez que sea mayor o igual a 0, y va a decrecer en 3. Y dice que dentro de este for va a ir mostrando i nomás. Out i. Entonces vamos a ejecutar un poco. For. Falta un punto y coma. Esto creo que tiene que ser en punto y coma. Ok. Ahí. Esto no tiene que ser así. Tiene que ser así. Y sin puntos y comas. Entonces, vamos a analizar. Y voy a colocar acá un barra n para que se vayan espaciando. Entonces, entra mi for y cuando empieza mi for i vale 9. Entonces, lo primero que me debería aparecer es un 9. ¿Sí? Lo segundo que me debería aparecer es cuando empieza de nuevo el for, decreció en 3. Entonces, i debería valer 6. ¿Sí? Ahora, lo tercero que me tiene que aparecer es 3. Y lo tercero que me tiene que aparecer es el 0. ¿Verdad? Porque hasta que i sea mayor o igual a 0. Entonces ejecuto mi programa y me aparece el 9, el 6, el 3 y el 0. ¿Se entiende? Si yo ponía mayor a 0 nomás, entonces el 0 se elimina. 9, 6 y 3. ¿Se entiende? Esto también puede crecer, puede ir decreciendo en 1, menos, menos. ¿Qué pasa si decrece en 1? Me aparecen todos los números. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se entiende? ¿Por qué el for nos gusta más y por qué utilizamos más for? Porque podemos ya condicionar dónde empieza y dónde termina. Y vamos a hacer ahora un ejercicio. Ok, vamos a hacer un ejercicio en for. Voy a buscar. Ok, vamos a hacer esto. Voy a dejar esto acá, voy a armar uno nuevo.
Y este va a ser el último ejercicio de hoy, ¿sí? Voy a copiar rápido ya esto para no tardar. Y voy a borrar eso. Entonces dice mi ejercicio. Elaborar un programa en C++ que lea un número entero y positivo n. Y luego voy a eliminar nomás esto de validar. Vamos a ver las... No, mentira, vamos a validar. Lo valide y luego imprime en pantalla todos los divisores de n y la cantidad de los mismos. Este ejercicio es bien completo, así como para el último ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es validar. Cuando el ejercicio nos pide que validemos nuestro número, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un número flotante n, a pesar de que acá dice lea un número entero. Cuando nos dice validar, nosotros vamos a colocar float n. Ahora vamos a validar, ¿sí? Vamos a utilizar un do while. ¿Y qué es validar? Es controlar que el usuario ingrese ese número que queremos. Entonces, en mi do while es donde yo le voy a pedir al usuario que ingrese un número entero y positivo. Y voy a ingresar in n, pero voy a controlar, ¿sí? Si n es menor a 0, que sería el caso de que sea negativo, o si n es distinto de su parte entera. Esto es algo nuevo que vamos a ver. ¿Sí? Este simbolito significa distinto. Entonces, para saber si un número es entero o no, ¿qué es lo que se hace? Se compara con su parte entera. Ejemplo, si yo tengo el número 3,5, yo voy a comparar 3,5 es distinto de su parte entera. ¿Y cuánto sería su parte entera? 3. Entonces, si esto se cumple, va a volver a pedirme un valor. ¿Sí? Eso es básicamente lo que dice. Si n es menor a 0, o sea, si n es negativo, o si n es distinto de su parte entera, significa que es un número con coma. Si ocurre en cualquiera de las dos, me va a volver a pedir un número. ¿Se entiende? Luego de validar, esto sería la validación. ¿Sí? La validación. Luego de... ¿Sí? Te faltó el while ahí antes de la condición. Perdón. Así mismo. Es un do while. Después de la validación, hacemos lo que nos pide el ejercicio. Imprimir en pantalla todos los divisores de n. Entonces, voy a utilizar un for. ¿Sí? Voy a borrar esta parte. ¿Qué es lo que va a decir nuestro for? Nuestro for va a empezar en nuestro número. Vamos a hacer un... No, nuestro for va a empezar en 1. ¿Sí? Y va a ir ¿hasta dónde? Hasta nuestro número. Enseguida vamos a atender y entender. Y por último, y va a aumentar. Ahora, ¿qué va a hacer y para nosotros? Y van a ser los divisores. Entonces, ¿cuándo un número es divisor de otro? Cuando al dividir mi número original dividido ese número que posiblemente sea su divisor, me dé como resto 0. ¿Sí? Esto puse en el grupo la otra vez. Este símbolo significa resto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si n vale, qué sé yo, 10 y i vale 2, entonces 10 resto 2 me debería dar 0. ¿Sí? Si me da 0, entonces 2 es un divisor. Entonces, eso vamos a colocar acá. Para eso necesito una estructura de selección, que es if. ¿Sí? Si esto se cumple,
si n resto i me da 0, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre si en que voy a ordenar? ¿Qué ocurre si n resto i me da 0? Significa que i es un divisor. Entonces voy a contar. Dice, imprima en pantalla los divisores de n y cuente la cantidad. Entonces, si esto se cumple, significa que i es divisor. Entonces voy a lanzar en pantalla ahí. Cout i, cout barra n. Y por último voy a contar. Para poder contar yo necesito una variable, ¿sí? Que por ejemplo le voy a poner cantidad. Entonces, cantidad va a empezar en 0. Y cada vez que yo encuentre un divisor, cantidad va a aumentar. ¿Ok? Entonces, hago este ejemplo. N vale 10. Entonces, y empieza en 1. 10 dividido 1, sí me da resto 0. Entonces, va a aparecer en pantalla 1 y cantidad aumenta en 1. Ahora, y dividido 2, o sea, 10 dividido 2 también cumple. Cantidad aumenta en 2. 3 no cumple, pasa, porque no entró en mi if, entonces vuelve a ocurrir mi bucle. 10 dividido 4 no me da un entero, entonces pasa. 10 dividido 5, sí, me da resto 0, entonces entra mi bucle, perdón, entra mi estructura de selección y mi cantidad aumenta en 3. 10 dividido 6, no, dividido 7, no, dividido 8, no, dividido 9, no, 10 dividido 10, sí. Entonces, si yo pongo N10, me deberían de salir 4 divisores. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa a ver si funciona. ¿Entiende lo que hace nuestro programa? Y ya para que vean cómo se van mezclando en un solo ejercicio la estructura, un bucle do while, un bucle for y una estructura de selección. Así van a ser nuestros ejercicios. Ejercicio divisores. Acá me faltó un punto y coma acá. Ahí, eso es lo que dice acá. Falta un punto y coma antes del int. Sí, esos errores tienen que atender. Y acá me dice que, esto es un error muy común, ¿sí? Para utilizar esta simbología de resto, mis valores tienen que ser enteros, ¿ok? Entonces, como n es flotante, es del tipo flotante, yo tengo que convertir n en un número entero, ¿sí? Para utilizar resto, ambos valores deben ser del tipo entero, ¿sí? Porque a pesar de que ya sabemos que n es entero, porque eso nosotros validamos, igual nosotros tenemos que transformar en entero porque n es del tipo flotante, ¿sí? Entonces eso es el error que me salta. Ya sí. Acá tiene que ser un doble, es igual, ¿sí? Tipo, para comparar, yo necesito utilizar un doble es igual. Doble es igual es comparación. Trato de anotar todo. Comparación. Ok, ahora sí. Ingreso un número entero y positivo. Vamos a ver si funciona nuestra validación. Si ingreso un número negativo, me pide de nuevo. Si ingreso un número con coma, me pide de nuevo. Hasta que ingreso un número válido. Le vamos a usar el 10 que usamos de ejemplo. Entonces, sus divisores son el 1, el 2, el 5 y el 10. Lo que me faltó es mostrar en pantalla cuántos divisores tiene. Cout, cantidad de divisores, igual a count. Entonces voy a volver a ejecutar. Si pongo 10, entonces cantidad de divisores, 4.
¿sí? Si coloco, por ejemplo, 12, tengo todos estos divisores y la cantidad de divisores es 6. ¿Ven? ¿Ven cómo los ejercicios se empiezan a volver más largos, más, a tener un análisis un chiquitito más difícil? Pero por el momento no es tampoco difícil todo lo que aprendemos. ¿Sí? Entonces, así es como se utiliza for. Tenemos un valor de inicio, un valor de fin y un incremento o decremento, ¿sí? En este caso yo utilicé y era mi divisor, entonces yo empiezo en 1. No tengo que empezar en 0, empiezo en 1. Entonces, ese valor va a ir hasta menor o igual a n y va a aumentar en 1, ¿sí? Les voy a pasar un ejercitario que fue el ejercitario que yo utilicé cuando cursé. Ahora ya no existe supuestamente ese ejercitario, ¿verdad? Pero igual tiene ejercicios demasiado útiles. Entonces les voy a pasar para que ustedes practiquen. En el aula virtual también deberían de haber ya ejercicios prácticos de todo este capítulo. Entonces yo igual les voy a pasar el PDF de todos estos ejercicios para que tengan de ejemplo, pero traten de practicar. Ahora les queda todavía, creo, media hora de clases, entre comillas, entonces traten de esta media hora practicar o volver a repasar estos ejercicios que vimos. ¿Sí? Dejo acá por si le quieren quitar foto y voy a poner los otros también por si le quieren quitar screenshot. Voy a poner los otros. Creo que este, no sé si le quitaron. Y este que fue como la explicación nomás, pero por si quieran tener. Acá voy a colocar menor o igual a 3. Y eso. Hasta acá, entonces, la clase. Hoy aprendimos muchísimos conceptos. Distinto. Hoy aprendimos muchísimos conceptos, así que espero que no se hayan confundido todo de mí. Y eso, cualquier consulta a las órdenes, vuelvo a repetir que voy a pedirles porfis, que las consultas de ejercicios las hagan en el grupo, ¿sí? Entonces, si alguien ya les responde antes que yo, ustedes pueden seguir estudiando y no tienen que estar esperando que yo les responda, ¿ok? Igual les voy a tirar ahora en el grupo el mensajito explicando eso. Y hasta acá la clase. Gracias a todos por asistir. Nos vemos la clase que viene.